Amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy hablaremos sobre el revuelo que está causando Avengers Endgame. De hecho, a tantos spoilers en redes sociales, ya prácticamente la gente se conoce la película. Y hoy día responderemos ciertas dudas o incógnitas de por qué carajos la gente tiene los videos o están haciendo streams de la película sin esta haber salido. Respondamos esta pregunta. Muy simple, antes de hacer el gran estreno para todo el mundo mundial, se hace un estreno exclusivo para los actores o los que estuvieron involucrados en el proyecto. Dicha función es privada, pero debe haber ahí un tontillo que otro que grabó ciertas partes de la película, las cuales entrelazadas prácticamente te muestran la película completa. He visto ya dos streams, no sé cómo carajo realmente lo hicieron, pero dos streams claritos que ya la película ya está prácticamente este día. Me imagino que cuando estás viendo ya seguramente se ha estrenado o lo que sea, pero es un poco jodido por hacer esto porque, joder, no me dejan disfrutar la película. Yo estaba siguiendo un cronograma, un patrón de cómo ver las películas en orden cronológico. Y ahora, por una vista gorda que me pasó por Facebook, por leer algo, ya me conozco el final y es una mierda, la verdad, Ya la pasó a mi novia, ya la pasó a varias personas. Hay que intentar parar eso, men. No sé cómo Facebook no censura este tipo de cosas, sabiendo que es algo tan importante como Avengers Endgame. De hecho, una película en estreno, joder. Lo más importante. Seguro en este momento sabes el final, pero para mí es un desconcierto tremendo, tío. Porque estar en el estreno y ahora darte cuenta que ya todo el mundo prácticamente sabe el final, no tiene mucho chiste. Pero ya sabes, lo dicho, alguien grabó las escenas de la película. ¿Será el actor de Spider-Man culpable de esta travesía? Pero amigo, dime cómo tú viviste la película o vas a vivir la película de Avengers Endgame, que es la posible película más taquillera de este puto año. Porque sí. Así que coméntenlo en la parte de abajo, likes, te gustan las waifu, como siempre digo. Y nada, sin nada más que decir, te deseo buenas noches, guapo.